al mismo por todo el mundo, ¿cómo puede la Iglesia decir su palabra de modo que sea entendida por todos? ¿Cómo puede la Iglesia decir su palabra de modo que tenga peso en las conciencias? Solamente con el Espíritu y la palabra. Es para mí un honor poder compartir una breve reflexión sobre un aspecto de la vasta obra teológica del pastor reverendo Rolando Gutiérrez Cortés, en ocasión a sus 25 años de su partida a la presencia del Señor. También recordamos a la pastora Edna Lee Ramos, compañera de amor, de fe, de lucha, de vida familiar, de reflexión teológica, de la palabra compartida y de trabajo pastoral labrado a pulso. Influencias. Leyendo a la distancia, tanto sus cursos en clases, ya fuera de teología, pastoral o filosofía, entre otros, o sus sermones, publicaciones, ensayos, conferencias y charlas personales y grupales, puedo intentar al menos descubrir la influencia que el pastor Rolando recibió en su formación, al menos en el tema que me concentro hoy. 1. La tradición bíblica bautista, cuya disciplina en el estudio de la Biblia desde pequeños y pequeñas es una constante a través de las generaciones. La influencia familiar y de sus pastores y profesores y profesoras bautistas nunca los dejó pasar, y cuya espiritualidad permearon en su pensamiento, en su pastoral, en su trabajo eclesial y en su compromiso social y ético, como el día de ayer lo compartió el pastor Joel Sierra. 2. Las raíces anabautistas que enfatizaban la responsabilidad ética comunitaria y su compromiso por la no violencia y la construcción de la paz a pesar de todo. 3. El movimiento pacifista del pastor bautista Martin Luther King Jr. y la lucha por los derechos de las personas menos favorecidas y violentadas a través de la no violencia activa. 4. El pensamiento teológico y ético de Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, entre otros. 5. Teólogos y teólogas contemporáneos a él, algunos formaron con él la fraternidad teológica latinoamericana. Y 6. En el campo de la filosofía, al menos yo distinguiría de manera especial a Immanuel Kant, recordando sus obras sobre la paz perpetua y la crítica de la razón práctica. Introducción. Lo primero que tendríamos que decir es que la ética es una disciplina que abarca todo el campo del quehacer teológico y pastoral. Sus sermones pueden hablar de la ética personal, como en los Salmos, o la ética familiar, como en Proverbios, o la ética de pareja y del cuerpo, como en Cantares, o la ética de la iglesia, como en Romanos y las cartas pastorales, o la ética política y social, como en Mateo y Apocalipsis. El Espíritu y la palabra, tema que trabajó de manera profunda y sistemática, tiene como un eje transversal la ética como manifestación obligada de quienes viven y anuncian el reino de Dios y su justicia. Por eso afirmaría que la ética es el estudio teológico del lenguaje total. Su campo de acción es la totalidad de la vida y misión de la Iglesia. Y como también ayer decía Joaquín Ponce, todo recurso humano, decía el pastor Rolando, es un recurso de redención. Pero también el pastor Gutiérrez define la ética cristiana como la reflexión disciplinada de la pregunta: ¿qué he de hacer yo como creyente de Jesucristo y como miembro de su iglesia? Si la respuesta es la misma a la de todas, o son respuestas ambiguas o no hay respuesta, entonces es que en realidad no la hemos hecho nuestro punto de partida. La ética cristiana no se ocupa solo de lo bueno, sino de lo que yo, como creyente de Jesucristo y como miembro de la iglesia,
debo hacer. La ética cristiana está orientada hacia la revelación y no hacia la moralidad, es decir, hacia la palabra, que es el criterio de verificación de todo acto moral. La ética cristiana no es un conjunto de normas y reglas morales estáticas, sino una ética del camino, una ética dinámica, una ética de superación de todo obstáculo que surge de la vida en el espíritu, del discernimiento diario de lo que significa caminar con Cristo. En síntesis, es un llamado a responder a la gracia de Dios. Es una ética en construcción constante, dinámica, que se nutre y profundiza en la vida de santidad del creyente, una ética de la gracia de Dios, y por eso mismo la llama la ética del Espíritu de Cristo. Algunas lecciones. Las grandes lecciones que cambian el rumbo de la historia vienen de personas que, como el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, hacen de la memoria, la conciencia y el seguimiento el camino para crecer y hacer de este mundo ese lugar anhelado por Jesús. Veamos algunos elementos de su propuesta ética, teológica y pastoral. 1. La estructura formal de la ética teológica y pastoral es la del inductivo-imperativo. Es decir, el inductivo es la actividad de Dios. El imperativo es el tipo de actividad humana que se exige desde el indicativo. 2. La dimensión teológica de propuesta ética explora las imágenes de Dios adecuadas para la moralidad contemporánea. La palabra revelada nos ofrece las imágenes de Dios para discernir los principios éticos e interpretar la respuesta moral a los dilemas, demandas y responsabilidades en el mundo. Y por eso aparece allí en la imagen la mujer samaritana. 3. La ética cristiana es cristocéntrica, es decir, se rige por la ley de Cristo. De esta forma se da una perspectiva encarnacional de la ética. 4. La responsabilidad ética siempre es contextual, porque se ejerce sobre realidades concretas. La ética de la responsabilidad tiene que asumir acciones comprometidas cuando se tienen que tomar decisiones, aun cuando no hay claridad y las respuestas no son fáciles. Por eso hay que escuchar y responder al Dios que ha hablado. Todo comportamiento y decisión, decían, cumplen una función crítica frente al ser humano y frente al mundo. 5. La responsabilidad ética es ubicada en una realidad concreta, que gime de dolor, que clama por justicia y paz. Una ética que cuestiona las nuevas morales, que por razones utilitarias y perversas son utilizadas para justificar las guerras, los abusos, las tecnologías deshumanizadas, las divisiones familiares, la explotación de la tierra, la desculturización de los pueblos, la enajenación de las personas, las desleales competencias, los ídolos que subyugan las conciencias a través de los medios de comunicación y la subyugación de los consumidores con vanas ofertas. 6. La ética cristiana responde a la llamada que de parte de Dios ha llegado, llega y llegará al hombre y a la mujer que le escuchan. Es el intento de repetir en palabras, conceptos humanos y acciones concretas el mandamiento divino. Habla, Señor, que tu siervo y sierva escuchan. Y si escuchan, responden. Y si responden, actúan responsablemente. Y si lo hacen, transforman la realidad para gloria del Dios de la vida. Y finalmente, la ética cristiana es una ética de la koinonía, comunión, colaboración, comunidad, compartir, unidad.
Jesús restaura la comunidad del pacto. En Juan, la metáfora de la vid y los pámpanos o del pastor y las ovejas son ejemplos claros. Es la ética de la comunión de los hermanos y hermanas, donde sin distinción alguna se sientan alrededor de la mesa del Señor para compartir el pan y la copa, para proclamar, adorar y orar, servir y vivir en paz, justicia, amor. No hay excluidos, nadie sobra. Categorías éticas. Categorías éticas no negociables para el testimonio y la acción pastoral y misionera en el mundo. Y solo mencionaré 3 de muchas que podríamos sacar. La primera es el amor. Es el amor la manifestación intrínseca de los corazones que han vivido el amor de Jesús, llenándolo irremisiblemente de amor para con el prójimo. Ya no se trata de resistir al mal o de soportarlo, sino de transformarlo, respondiendo con acciones cargadas de amor. Amando al enemigo, bendiciendo al que maldice, haciendo el bien al que odia, rogando por los que maltratan y persiguen. 2. La justicia. Lo justo ante Dios es acorde a su ser, sean sus intenciones, pensamientos o modos de actuar en medio de los hombres, puesto que en su justicia se vive una relación tan íntima que toda nuestra obra ha de ser modalidad de su ser. El hambre y sed de justicia es nuestro pan de cada día, para recibir por ello la bienaventuranza divina. Es darle a cada quien lo suyo, sí, pero desde la justicia de Jesús. Y 3, la paz. La paz es divina y hemos de hacerla orando, gimiendo, labrando por ella. Los hijos de Dios son miembros del partido de la paz, puesto que son hijos del Dios de paz, súbditos del príncipe de paz y proclamadores del evangelio de la paz. ¿Y qué decir de la guerra? La guerra es una empresa criminal, provoca miserias intolerables, sociales, culturales, técnicas y monetarias, miserias humanas que alcanzan daños gravísimos en la niñez, que mueren de hambre y sed, es herida psíquicamente en forma irreversible, no puede recibir educación proyectiva en paz, se prohíbe promoverse como pueblo, raza, minorías étnicas, hay saqueos materiales, daños morales, vejación espiritual. ¿O acaso hay algún apologista de la guerra que exponga a sus hijos a la violación que con lujo de atropellos se vive en un conflicto armado entre agrupaciones organizadas para satisfacer sus egoísmos colectivos? A manera de conclusión, ¿a qué nos desafía la propuesta ética del pastor Rolando Gutiérrez? Vemos que en el imaginario colectivo de nuestro tiempo, la ética como forma de vida no existe, sino que es un disfraz para justificar intereses, como bien postulaban los maestros de la sospecha. Detrás de cualquier buena causa se suele ver intenciones ulteriores. La gente ya no cree nada de nada. Y obviamente hay una sed por creer en algo. Pero justamente este diagnóstico es el alba de un nuevo sol. La Iglesia está llamada a ser la contracara de este mover individualista materializado que violenta al pobre, al migrante, a las niñas y mujeres, para constituirse en el mover de Dios en Cristo, con la compañía de la palabra y el Espíritu Santo y la vida en comunidad. Y así hacer todas las cosas nuevas entre las personas, las familias, los pueblos y la naturaleza. Es, al final de cuentas, la ética del reino de Dios. Muchas gracias.
Gracias, Pastor Javier. Vamos a continuar en esta noche con la segunda exposición y le pido a nuestro hermano Gabriel González, si está listo, pueda abrir su micrófono y nos ayude con la segunda. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Adelante. Gracias. Buenas noches, Orevitas y las nuevas generaciones de Orevitas también que nos están acompañando. Y va mi gratitud, por supuesto, a cada una de las personas que se han esforzado para realizar este evento y también mi gratitud personal a cada uno de los exponentes, porque ayer y ahora también me han llenado la mente y el corazón con un sinnúmero de memorias en gran manera gratas. También estoy muy agradecido a Dios por haberme permitido conocer a don Rolando en tan singular circunstancia. Los años que pasé a su lado, bajo su tutela espiritual y su mano pastoral, tanto en su casa como en el seno mismo de la iglesia Oreb, fueron decisivos en mi formación y en mi desarrollo como persona. Con gusto le he entregado al pastor Rafael Pola un ensayo que trabajé sobre el concepto de la gracia integral, de la gracia y sus manifestaciones. Ya eventualmente me imagino que este documento va a ser publicado y todos tendrán acceso, pero en este material, en este ensayo, estoy hablando básicamente de la gracia integral, de sus manifestaciones como el amor, el perdón, la reconciliación, la restauración y la exaltación. Pero, sin más preliminares, esta noche quisiera enfocarme en el legado que yo pienso que es muy importante sobre la gracia para las nuevas generaciones. Déjenme decirles que desde el primer momento en que nos conocimos, don Rolando me trató con gracia. Al principio pensé que era meramente que quería ser amable, pero con el tiempo me di cuenta que él me estaba dando algo de lo que él ya había recibido anteriormente, y era el amor de Dios. Fue don Rolando la primera persona que en mi juventud me trató con gracia. Y aunque en mi mente yo no encontraba o no podía descifrar por qué él me estaba tratando con deferencia, sin embargo lo hizo, y eso en mí hizo una gran diferencia, marcó mi vida. ¿Pero por qué lo hizo? Yo pienso que la gracia de Dios era la nota tónica en la vida de don Rolando. Fue él quien pacientemente me habló sobre la gracia de Dios, sobre su amor, sobre el perdón que nos da, sobre la reconciliación y luego la restauración y finalmente una exaltación en nuestras vidas. Y en esta noche, ya ustedes van a tener después el ensayo, pero en esta noche yo quisiera mencionar 3 elementos de la gracia de Dios que don Rolando, según mi opinión, me enseñó y enseñaba, sin duda, a todas las generaciones. Yo alguna vez fui una generación nueva en Oreb. Los viejos en aquel entonces eran Norberto y eran Miriam, y etcétera, muchos más. Homero tenía el coro, etcétera. Pero en aquel entonces yo, nuevo en Oreb, también aprendí allí algo que don Rolando me daba.
Y sin duda las nuevas generaciones pueden aprender de esto y lo necesitan escuchar. Número uno, la gracia de Dios es una persona, es Jesucristo. Número dos, la gracia es inmerecida, es dádiva divina. Número tres, la gracia de Dios es novedad de vida. Y comenzaré pues con la gracia de Dios, que es una persona, que es Jesucristo. Y en mi experiencia me he dado cuenta que tanto las iglesias como los seminarios tratan y manejan la gracia de Dios como ideas, como conceptos, y algunos de ellos muy complejos. Y estos conceptos eventualmente son convertidos en doctrinas. Y estas declaraciones eventualmente son aprendidas, e inclusive cuando uno se ordena tiene que hacer un examen de ordenación y uno tiene que tener una sana doctrina, si no de otra manera no lo ordenarían. Es importante, obviamente es importante que necesitamos aprender de la doctrina de la gracia. Sin embargo, la gracia es más que una doctrina. La gracia de Dios es Jesucristo. Pero nadie podrá entender jamás la gracia de Dios de una manera completa si no conoce a la persona de Jesucristo. Y es que es hasta que comprendemos el propósito de Dios en el Calvario que nos damos cuenta de que la gracia de Dios es más que palabras, es más que ideas, es más que conceptos. Es justamente la expiación de la humanidad por amor, lograda a través del sacrificio en la cruz por Cristo nuestro Señor. Y es allí, precisamente en la cruz, que Dios nos enseña el verdadero significado de la gracia. Si no entendemos esa parte, no vamos a llegar muy lejos en razón de la gracia como un elemento existencial. Con tanta razón, don Rolando recitaba aquella fórmula bautismal, ¿verdad? Que yo cada vez que bautizo a una persona sigo diciendo la misma forma bautismal. Él recuerdo que cada domingo, cada primer domingo de mes, en la noche, hermano o hermana, ¿verdad? Has creído en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de tu alma. A lo que entonces el catecúmeno respondía, sí, he creído. Entonces, hermano o hermana, en profesión de tu fe, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia de Dios, los ángeles y esta congregación, como un siervo de Él, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues por más erudito que uno pueda llegar a ser en asuntos de la gracia, eso no va a garantizar que podamos conocer el perdón de Dios. La gracia es en Jesucristo. Y cuántas veces, bueno, aún recuerdo, y yo sé que ustedes también lo recuerdan, cuántas veces don Rolando nos animaba cantando maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Y luego juntos decíamos, de Jesús el Salvador, maravillosa gracia. Insondable es cual ancho mar.
Mi alma, su sed allí puede calmar. Don precioso, rico e inefable. Libre es para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús, el Salvador. La gracia de Dios es una persona. Es Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso lo debemos tener en mente siempre, en mente y en corazón siempre. Segundo, la gracia es inmerecida, es una dádiva divina. Dios no nos debe nada. Él es Dios. Él es Dios con o sin nuestro apoyo o con o sin nuestro entendimiento. Para comprender la gracia tenemos que sabernos deudores. Alguna vez escuché decir a alguien que hay dos clases de personas en el mundo. Los que se saben quebrados y los que piensan y actúan como que no están quebrados, pero están quebrados. Por eso es necesario examinar nuestra narrativa existencial. Es necesario examinar nuestra narrativa existencial con el objeto de entender y aceptar nuestra culpa. Es necesario aceptar nuestra culpa, entenderla. Cuando tocamos el fondo de nuestro abismo, cuando la desesperación nos embarga, porque sabemos que no hay salida. Cuando reconocemos nuestra falta contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando ya no podemos echar mano a nada, entonces allí Dios nos echa la mano a través de su gracia infinita y alcanzamos su perdón en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esto yo lo viví, lo experimenté constantemente. No solo, varios de nosotros, de los que ahora estamos en esta reunión de Zoom, experimentamos ese grande alivio de saberse perdonado. Y nuevamente, por supuesto, entra a mi mente aquel himno que resonaba domingo en la mañana con la hermana de Adelfa en el órgano, todo lo que el órgano podía dar. Ten compasión de mí, Señor, y muéstrame tu gran amor. Haz manifiesta tu bondad y lávame de mi maldad. Mi alma, dígnate limpiar y no me dejes más pecar. Tan solo contra ti pequé, culpable soy, Señor, lo sé. Fue en pecado que nací, por haberme y por herencia recibí un obstinado corazón, dispuesto a toda transgresión. Perdona pues y lávame, que limpio de maldad seré, y dame un nuevo corazón, mostrándome tu salvación. Entonces alzará mi voz eternas glorias a mi Dios. Y yo no puedo olvidar que era don Rolando el primero que estaba al frente cantando y animándonos a cantar esta verdad teológica. Es necesario, para conocer la gracia de Dios, es necesario acercarnos al Calvario.
arrepentidos de nuestra falta, porque ahí es donde encontramos la gracia del Señor. Y don Rolando distinguía perfectamente que era necesario que todos y cada uno entendiéramos aquella verdad. Número 3. Por último, la gracia de Dios es novedad de vida. Don Rolando también distinguía que vivir en Cristo no es asunto de moralidad religiosa. Ahí yo entiendo, hoy en día todo mundo es cristiano, todo mundo tiene moralidad religiosa, pero don Rolando distinguía eso no es vivir en Cristo. Vivir en Cristo es una novedad de vida, es una dimensión nueva, es una dimensión de vida. Se trata de vivir en una novedad, una vida de renacidos, una transformación existencial. Y recuerdo que nos decía a Samuel González Jiménez, recuerdan a mi amigo Samuel González Jiménez, oh, el buen Sam. Bueno, pues hablando sobre la conversión, don Rolando nos decía, hay que dar vuelta en U. Hay que dar vuelta en U. Novedad de vida, vuelta en U. En aquel entonces nada más nos rascábamos la cabeza porque no sabíamos más que eso, pero con el tiempo aprendí que mi pastor se refería al término griego metanoia, que significa un cambio de forma de vida como resultado de un arrepentimiento profundo y genuino. Es cuando yo digo, cuando ya uno llega al fondo de nuestro abismo existencial. Es allí que entendemos, por la gracia de Cristo, el amor de Dios que nos da esperanza de nueva vida. Pero es necesario vuelta en. Es necesario tener una metanoia, un cambio, en buen español, un arrepentimiento de corazón que conlleva a un cambio de actitud. Un cambio de actitud. En realidad se trata de ser seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo que nos sabemos quebrados. Que nos sabemos quebrados y que sin pretensiones de ningún tipo aceptamos nuestra incapacidad. Aceptamos nuestra culpa. Y que entendemos que por nosotros mismos jamás podemos ser aceptados o aceptables delante de la presencia de Dios. Pero también seguidores de Cristo que por fe recurrimos a la gracia revelada en Él, en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hace para mí la diferencia. Nuevamente mi corazón se llena de gozo. No sé, me estoy haciendo viejo ahora, ¿no? Pero recuerdo a don Rolando cantando otra vez, llamándonos a cantar, a acercarnos a Dios, cantando, orando. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
En sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Así que esta noche meramente entendemos, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado en la persona de Jesucristo. La gracia de Dios es inmerecida, es dádiva divina. Y la gracia de Dios es una dimensión de vida que tenemos que vivir ahora mismo. Claro, cuando ustedes puedan leer el ensayo que hice, bueno, ya ahí me meto con más ahínco, ¿verdad? En la situación de la gracia integral, pero ahorita yo solamente quisiera decirles a las nuevas generaciones esas tres cosas. Esas tres cosas que son importantísimas, que esas tres cosas te van a cambiar la vida. Pero quiero dar una nota llena de amor para todos los orevitas que estamos presentes en el Zoom, y si no, pasen la voz también. Todos los que estuvimos a la par con don Rolando en aquel Oreb, en aquel lugar donde la zarza que ardía no se consumía, las nuevas generaciones no van a conocer aquellos principios aprendidos en Oreb a menos que nosotros se los dejemos saber. Esto puede perderse. Pero no dejemos que se pierda. Comparte lo que te quede de aquella generosa y próspera cosecha con los que vienen detrás de ti. Y así seguirá la zarza ardiente sin consumir. Gracias, Gabriel. Les amo mucho en el Señor y gracias por su atención. Muchas gracias, Pastor Gabriel. A ti. Mis hermanos queridos, que aún faltan por exponer, tenemos ya consumidos 50 minutos. Debieron haber sido, cuando mucho, 28 minutos. Y corremos siempre el riesgo de que quien se preparó al final, pues ya no tenga tiempo de exponer. Les pediría yo también que me ayuden yo no quiero interrumpirlos a nadie, pero sí que me ayuden a controlar su tiempo. Y vamos a darle ahora el siguiente espacio para compartir al pastor Rolando Rengifo, si está por aquí. Por favor, prenda su micrófono para que nos permita escucharlo. Ya estoy aquí, muchas gracias, Rafael. Adelante. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno. Quisiera saludar a todos muy afectuosamente y disculpen que el día de ayer no pude estar escuchándolos. Al final estuve más en la parte repetida a los exponentes por razones del ministerio. Yo me siento un discípulo un poco injertado. Yo fui un discípulo un poco en la lejanía. Hoy, en este tema que me ha tocado, la pastoral del consejo, un acercamiento a la aportación en torno al consejo de don Rolando Gutiérrez Cortés. Es un tema que a uno lo expone demasiado y me quiero hacer vulnerable ante esta posibilidad. Podría haberme metido a varias áreas en el tratamiento del tema, siendo yo mismo psicólogo, siendo yo mismo teólogo, lo que fuera, pero decidí dejarme guiar por simplemente la cadencia de este ministerio tan vasto que don Rolando desarrolló.
He puesto mi cronómetro para que no me vaya a pasar el tiempo también y bueno, respetar a la hermanita que viene después de mí también. Quisiera decir respecto del tema del consejo en la perspectiva pastoral del Ministerio Integral del pastor Gutiérrez Cortés, que fue y es complejo y al mismo tiempo simple. Es obvio que su consejo provenía de la Biblia, integraba praxis con doctrina bien fundamentada de las Escrituras. Se trataba que impacte lo más pronto posible y en la dependencia del Espíritu Santo la decisión del aconsejado. De hecho, era y es simple porque don Rolando no veía al aconsejado desde el típico punto de vista del cliente, sino como alguien con profunda necesidad. Por tanto, se ubicaba ante él o ella desde la empatía propia de un corazón pastoral. Incluso derramar lágrimas sensibles ante el aconsejado, no en forma teatral, sino con una identidad del dolor, del desconcierto, de la incertidumbre. Un poema compuesto por don Rolando pinta de cuerpo entero lo que hasta ese entonces, hasta este momento hemos estado tratando de presentarles. El tema o el poema se llama Por ellos, presentado un domingo 27 de octubre del año 1985. Dice así: anhelo sembrar fe en las almas transidas de dolor y de pena, porque no entienden que alcanzó la muerte inesperadamente en algún ser amado. ¿Cómo lo haré, Señor? La aguda turbulencia que zumba en mis oídos nubla mis ojos miopes para mirar la aurora y describir tu trono. Te cesan las lágrimas y truecas el dolor en notas de adoración. Anhelo sembrar fe en las almas turbadas porque se sienten solas, impotentes de angustia, ahogándose en la búsqueda de compañía hermana que les tienda la mano y les dé su calor. Señor. Vacíos insondables rodean mi existencia, consolado en lo interno por la certeza eterna que la fe termina tu palabra de amor. Tú, amor de mi vida, que eres el infinito, Padre de misericordia y toda consolación, toca las almas tristes, llena las solitarias, y en cada latido que palpita en sus pechos, oye también el mío en ferviente oración. Quisiera tratar un subtema, que le he titulado Consejo en la praxis, no en el pragmatismo. ¿Cómo expresarlo de tal manera que no caiga en el teorismo de una atención de cuidado? Sí, porque para don Rolando Pastoral era sinónimo de cuidado. ¿Y cómo cuidar si no se atendía al necesitado cada semana, los miércoles por las tardes, desde 2 de la tarde hasta momentos antes de iniciar el servicio de estudio bíblico de las 7 de la noche? Siempre tuvo a alguien de la sociedad de damas que atentamente le proveía de un caldito caliente y nutritivo para así poder estar fuerte al momento de atender la enseñanza con tanta eficacia y responsabilidad del pastor. No se olviden que él era maestro catedrático también del Instituto Politécnico Nacional, coordinador del área de humanidades. Y eso ya, es decir, bastante en cuanto a su trabajo pastoral. Él miraba pues y siempre recordaba el nombre del aconsejado, miraba los ojos y no permitía interrupciones de nadie, salvo alguna emergencia en la hora que duraba su consejo. No usaba la palabra terapia, aunque creía en la sanidad interior. Para cuestiones de más profundidad psicológica, tenía el apoyo de un equipo de profesionales cristianos en el área correspondiente y que tenía a su alcance en la congregación OE. Ahora quiero ponerme vulnerable, por eso le decía, este tema lo hace a uno vulnerable y voy a dar un testimonio oportuno. Corrí el año de 1974,
Tenía menos de un año de haber arribado a la Ciudad de México, oriundo del Perú. Estudiaba en la Facultad de Economía de la UNAM, en el campus central. Un liderazgo juvenil desarrollado en la Iglesia Bautista Betel del Callao, en Lima. Mi hermano Walter me recomendó para asistir y así lo hice. De inmediato me sentí no solo aceptado, sino que vi a la congregación Oré como mi nueva familia espiritual. En México no tenía familiares algunos, solamente Walter y nadie más. Y bueno, no solo atendía al Instituto Bíblico Oré, participaba de las reuniones juveniles de los domingos por la tarde, sino que fui aceptado en el coro de la iglesia, en uno de los cultos dominicales por la mañana, en un culto pleno de asistencia. Dios tocó mi corazón para servir en el ministerio pastoral. Don Rolando predicó en torno a Isaías 6. ¿A quién enviaré? Yo contesté con el profeta, aquí estoy, envíame a mí. Al salir en la clásica fila de saludo al pastor en gratitud por tan lindo mensaje, al acercarme a él brevemente le expliqué lo que me pasó durante el sermón. De inmediato le dijo a la hermana Olga Ruth que me diera una cita pastoral y así fue. Esa misma semana me recibió en su oficina de consejo. Antes de seguir con mi testimonio, aquí deseo precisar unas sentidas expresiones del pastor Rolando Cortés, tomando como base el Salmo 33. Él decía: medir nuestras palabras y apreciar el buen consejo. Nuestras palabras pueden destruir un amor, lastimar una relación, violar una inocencia, quebrantar un hogar, abatir vidas. Y no tenemos la entereza de dar una explicación, reconocer un error, ni pedir perdón. ¿Quién dará al mundo la palabra y el consejo de Dios? ¿Quién dará al mundo esa palabra que no ofende, sino ama? No es impaciente, sino da comprensión. No entristece, sino consuela. No hiere, sino sana. No abate, sino levanta. No condena, sino salva. No violenta, sino calma bondadosamente. No destruye, sino crea cielos. No aniquila, sino adorna con estrellas el firmamento. No humilla, sino anima. No oscurece la visión de la vida, sino da luz y perspectiva de esperanza. No afea, sino embellece de amor el rostro y hace saltar, en fin, de gozo el corazón, haciendo que se repita su nombre, entretejiendo con aleluya de gratitud. Dicho esto, termino con mi testimonio. Después de escucharme, don Rolando, con toda atención y empatía completa, en un momento dado derrama lágrimas. Eso me impacta. Había tenido mis pastores, con ellos había conversado muchas veces allá en Perú. Incluso cuando iba a salir rumbo al extranjero, no hubo ningún tipo de expresión sensible como lo vi a mi pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Él solo expresó respecto a mi llamado al ministerio: debes regresar a tu patria a estudiar allá, y que si la voluntad del Señor consistía en seguir estudios aquí, el Señor mismo me abriría todas las puertas para regresar y estudiar en el seminario de Lomas Verdes. Yo no sé, me dijo todavía, me acuerdo nítidamente, no sé por qué te digo esto, pero tengo que decírtelo. La verdad no entendí esa resolución que venía del Consejo Divino por medio de su siervo. Después de conversar más, intentando ingenuamente yo algún tipo de negociación, el pastor Orlando me dice: oremos por 2 semanas y después sientes que debes quedarte aquí, yo mismo te daré las recomendaciones para que entres al seminario teólogo bautista. Salí convencido que don Rolando cumpliría su palabra. Y ante todo esto, déjeme decirles que no lo conocía más que apenas unos meses. Él me trataba casi como si fuese su hijo. Lastimosamente yo no cumpliría la promesa hecha allí, no tenía por qué orar. Para mí estaba claro, aquí tenía que estar y no en mi patria. Antes de una semana, debido a un sangrado estomacal interno, estaba por perder la vida. Cuando me operaron del estómago en la sala de recuperación, recordé las palabras del pastor y decidí regresar a mi patria. El consejo lo viví en carne propia. Puse en riesgo mi vida por tomar en vano la palabra del siervo. Pautas para una pastoral del consejo. Si entendemos por consejo una estructura de pensamiento que tiene como intención un cambio de carácter, de decisión y de intención, luego entonces
El consejo divino viene cargado de toda una búsqueda de obedecer sensiblemente a quien nos da el consejo que ayuda y cuida. Don Rolando va a enseñar y estimular que cada miembro de la iglesia peregrina victoriosa, en este caso OREP, sea un ser que desarrolla una pastoral de ayuda y de cuidado. Por tanto, la pastoral es cuidado por excelencia. ¿Cuáles serían entonces esas pautas que él presenta para que los discípulos de Cristo vivamos esa pastoral del consejo? Número 1, la misma palabra expuesta. Seguimos en el Salmo 33 como referencia y lo voy a dividir en 2 puntos. Debemos tener mentalidad continental. Don Rolando predica y vive lo que predica. Él dice, si queremos un continente enriquecido, hemos de librarlo de la pobreza de no tener el consejo de Dios, dárselo en sus propios idiomas, comunicárselo en las propias imágenes de su cultura, dándole la palabra de invitación a la conversión que les permita también a ellos saltar de júbilo porque han sentido el toque de eternidad en su alma. Letra B. Liberar la fuerza mnemotécnica debido al consejo y por el consejo. Sigue predicando don Rolando. Retener, que vale por ocultar el consejo de Dios, es permitir que las anarquías de hecho en que vive nuestro continente sigan siendo caldo de cultivo para situaciones infrahumanas. La Biblia dice que es el consejo el que ordena los pensamientos, Proverbios 20:18, aunque también advierte que hay consejo de malos y de buenos. ¿Permitiremos nosotros que el consejo de impíos patrocine el sentido de equidad entre los indígenas, los analfabetas y los marginados que se suman por millones en nuestro continente? Segundo, la confrontación, porque la lucha es dura. 2 puntos. Letra A. Debemos evitar el ridículo cumpliendo nuestra habilidad de consejeros fieles. Don Rolando no solo vive lo que predica, sino que pone en acción lo que motiva. Se ridiculizan la palabra de consejo y mucho más el consejo de Dios. Nos enseña que el hijo sabio recibe el consejo del padre y es el necio el que lo menosprecia, Proverbios 13:1 y 15:1. ¿Por qué no dar el consejo de Dios a las naciones y fuerzas espirituales y morales para la lucha, en vez de socavar esas fuerzas con seguir patrocinando como útiles los pluralismos ideológicos y morales en que nos movemos? La palabra de Dios dice que es débil la nación que no se asesora en él. Deuteronomio 32:28. Letra B. La iglesia es el microcosmos desde donde el macrocosmos es impactado. Nos sigue predicando don Rolando. Nosotros queremos naciones fuertes y por eso hay que proclamar por todos los medios posibles la palabra del evangelio. Job sabía que era con Dios el consejo y la inteligencia. Job 12:13. Y gran parte de nuestra tragedia latinoamericana es que algunos pseudo líderes cristianos, por no inquirir en el consejo de Dios, han recurrido a ideologías haciendo trágicamente real la advertencia de la historia de que vano es el consejo cuando no entra en el alma. Génesis 49:6. Tercero, para entender el buen consejo, entendamos el mal camino. Don Rolando narra el testimonio de un padre. Para mí es una bendición el saber que mi familia cuenta con una iglesia en donde podemos asistir, reflexionar, cantar, orar y compartir juntos con otros hermanos que amamos en común. Porque soy consciente de la bendición de pertenecer al rebaño del Señor, que durante la semana tiene que vivir obligadamente en una ciudad tan compleja como la nuestra, que es todo un campo de cacería donde pululan los malos y los buenos, ya sea en el metro, la escuela, los parques, la vecindad, las calles, en el día y la noche. Cuando veo a cientos de niños salir de sus casas por las mañanas para la escuela, que posiblemente no tienen un calor adecuado de hogar, mucho menos un cultivo espiritual constante en su iglesia, me digo, queda más salvaje es la que se tiene fuera del rebaño. Yo sé que el tiempo ya se ha cumplido, voy a ir pasándome directamente a las conclusiones. ¿Okay? Don Ronaldo Gutiérrez Cortés sabía ejercer la pastoral del consejo que tenía como base el consejo divino. Más que teorización de terapias psicológicas o de sanidad interior, tenía claro que en medio del sufrimiento
se podía madurar el carácter. Él había experimentado la pérdida de una hija en un accidente de auto, regresando de celebrar a Dios en una carretera interior al sur de México. Quisiera resaltar la composición de Bonhoeffer, y que creo que esto también redondea de alguna manera la pastoral del Consejo. Sabemos que Bonhoeffer levantó su voz ante la presión de Hitler para que todo el grupo evangélico alemán lo apoyara, pero él no lo hizo y por eso fue sentenciado a muerte, preso y luego asesinado. Pero él escribió un himno y en ese himno escribe estas palabras, y creo que esto es de alguna manera el corazón que identificaba la pastoral en el consejo de don Rolando. Dice: maravillosamente protegidos, rodeados de poderes de bondad, de vivir en estos días de una nueva realidad. Y si el dolor acude a nuestro encuentro, amargo el cáliz lleno a rebosar, lo beberemos agradecidos y sin miedo de tu divina mano, lleno de bondad. Bonhoeffer a los 15 días fue asesinado, después de escribir este himno que cantan los alemanes. Hermanos queridos, estamos viviendo tiempos difíciles, una guerra en Ucrania y muchas otras cosas peores se vienen. El consejo es ahora más válido que nunca. Que el Señor me lo bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias por su charla de esta noche. Vamos a continuar. Le pido a mi hermano Abraham Banda que tome ahora su lugar. Ojalá que tengamos espacio para que también nuestra última participante pueda también tomar en esta noche su participación. Muchas gracias, hermanos. Aprecio mucho ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Okay. Aprecio la invitación, y cuando escuchaba al hermano decir que él más que un discípulo se sentía un poquito así como que injertado un poquito a la distancia, pues yo me siento como la asíntota, hermano, esa línea recta que se acerca indefinidamente a la curva, pero nunca la toca ni siquiera tangencialmente. Es decir, yo no tuve el gusto de convivir con el pastor Rolando Gutiérrez Cortés. En mi experiencia con él fueron cuatro ocasiones solamente. En 1991, aquí en un congreso de evangelismo y misiones en Monterrey, en el mes de noviembre, tuve la oportunidad de platicar con él 3 minutos solamente. Posteriormente lo escuché predicar en el centenario de la primera iglesia bautista de Linares, pero lo vi solamente a la distancia porque cuando llegué aquel lugar estaba lleno y ahora sí, como los 4 amigos del paralítico, ¿verdad? No pude entrar. Posteriormente, en 1993, en la Comunidad Teológica de México, ahí lo escuché en un encuentro de la Fraternidad Bautista Mexicana, y en esa ocasión también se celebraban 10 años de la muerte de don Gonzalo Báez Camargo, y ahí lo escuché en la comunidad, y él en la presentación del texto de los 10 años de la partida de Báez Camargo, él solamente estuvo en la mesa, pero no participó. Fue Samuel Escobar quien hizo la exposición, la presentación del libro. Y la última vez que lo vi así en una conferencia fue en el CONAGEBA de 1995 en la Ciudad de México. Así que bueno, yo los he escuchado el día de ayer. Ustedes son personas que fueron muy allegadas a él. Yo francamente me siento un poquito aquí como mascota recién comprada, es decir, un tanto así como que con mis temores, ¿verdad? Y todo esto, pero he estado disfrutando bastante las presentaciones de ustedes, el testimonio que han dado de él y la exposición que han hecho acerca del pensamiento del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Yo en esta ocasión quiero hacer solamente un acercamiento, porque en eso precisamente estamos, de la acción pastoral de la iglesia, en un estudio de caso de 13 sermones que el pastor Rolando Gutiérrez Cortés predicó en la Iglesia Bautista Oreb en 1986. Y estos sermones los obtuvimos de Spotify, son los sermones que suben ahí al legado de don Rolando,
¿sí? Los hemos buscado impresos, pero no los hemos encontrado. Actualmente trabajamos estos 13 sermones con un grupo de estudiantes de licenciatura del Seminario Teológico Bautista Lacey en un curso de introducción a la investigación, y ellos se han dado a la tarea, estos 9 estudiantes, de hacer la transcripción de los sermones que se han convertido en cerca de 85 cuartillas, ¿sí? Han transcrito más o menos un poco más de 8 horas de audio, ¿sí? Y bueno, siempre el discurso oral es muy enriquecedor, pero si alguien tiene por ahí el discurso escrito, ¿sí? Los tienen impresos, por favor, compártanlos con nosotros, porque en algún momento nos pueden servir para hacer un comparativo entre la oralidad y la escritura, ¿sí? Un tema de mucho interés cuando uno hace trabajo de análisis del discurso. Y actualmente estamos trabajando este corpus sermonario desde el análisis del discurso, pero bueno, vamos caminando también hacia un análisis hermenéutico y semiótico, buscando llegar a un acercamiento transdisciplinario de estos estudios. Y el tema o el objeto discursivo o el tema de la acción pastoral de la Iglesia, bueno, es un tema que no solamente sirve como trabajo o como tema para investigación por parte de nuestros estudiantes, sino también un tema formativo para ellos, desde luego. Y yo quiero comenzar a hacer esta presentación y trataré de la siguiente manera. Primero que nada, hemos venido encontrando y voy marcando solamente algunas cuestiones. Nuestra investigación está comenzando prácticamente, ¿no? Encontramos que en la acción pastoral la acción pastoral está entrañada en el amor. Así lo plantea el pastor Rolando Gutiérrez en su primer sermón, ¿sí? En el amor de Dios. Y esta acción pastoral entrañada en el amor de Dios, un amor que implica no solo amar a Dios, dice él, sino también amar al prójimo, y este amor cuyas dimensiones son el perdón, la reconciliación, la restauración, ¿sí? Y sobre estas dimensiones, él va a ir estructurando la acción pastoral a través de estos 13 sermones. Ahora, llama nuestra atención porque aunque no estamos trabajando ahorita esas cuestiones, nos hace pensar en la dialéctica que el pastor Rolando Gutiérrez Cortés emplea. Es decir, al pensar en el amor, la restauración, en el perdón, la restauración y la reconciliación, él establece una dialéctica no hegeliana, ¿no? En el sentido de que el tercer elemento rebasa y aniquila los primeros dos, la tesis y la antítesis, en una síntesis. Es cierto, la dialéctica que él va presentando a lo largo de sus sermones, sí es una dialéctica de lo concreto, porque sí busca una transformación de las cosas, una transformación de la realidad. Y eso obviamente en la última parte de los sermones de don Rolando, en la parte de la resolución, él deja muy bien en claro eso, ¿no? El empleo que él hace de los nominativos y de los imperativos cuando uno hace este análisis lingüístico es muy contundente, que suele terminar él siempre con preguntas retóricas, pero que desde luego espera que la congregación se las responda en algún momento. A mí me parece que la dialéctica que don Rolando va empleando es una dialéctica más analógica, es decir, donde los opuestos conviven, ¿sí? Y obviamente esta convivencia de los opuestos es una convivencia proporcional, ¿sí? El concepto analogón en el medievo, los latinos lo tradujeron como proporción, algo proporcional. Pero don Rolando hace convivir los opuestos, no desprecia ninguno de los opuestos, pero los va desarrollando. Esto me hace pensar, y solamente como una cuestión de hipótesis, me hace pensar por qué un hombre, como se ha dicho ya en este espacio y se ha dicho en otros espacios, por qué este hombre que fue adelantado a su tiempo pudo convivir con sectores, digámoslo así, conservadores, e inclusive llegar a ser presidente de la Convención Nacional Bautista de México. ¿Sí me explico? Porque fue un hombre que supo convivir con los opuestos, ¿sí? Y yo pensaba, cuando leía los sermones, este hombre no es un inadaptado social, este hombre es un revolucionario,
porque un inadaptado social no sabe cómo trabajar con los opuestos, pero un revolucionario sabe cómo trabajar con ellos y cómo ir empleando, ¿sí?, esta proporcionalidad de los opuestos. Pero esa dialéctica analógica la va construyendo sobre el perdón, la restauración y la reconciliación. Y la pastoral la va a construir, la va a estructurar sobre estos principios. Es interesante en este sentido, o al menos me ha parecido interesante. Claro, en nuestra investigación nos falta todavía ahondar más en esto para encontrar más marcas o pistas en el discurso de don Rolando. Por otra parte, solamente las voy a presentar. Don Rolando presenta estos presupuestos de la acción pastoral. Estas partes que aparecen aquí, estos fragmentos, son las citas de la transcripción de los sermones. Y él habla de los presupuestos de la pastoral como la obediencia, la confianza, el amor y el dar. ¿Sí? Y él hace una predicación basada desde Génesis 12 hasta Génesis 50 y va a través de Abraham, Isaac, Jacob y José. Así que su corpus bíblico en ese sermón fue muy amplio, pero lo trabaja muy bien. Dicho sea de paso, a mí me parece, obviamente, como decía yo ahorita, que los sermones de don Rolando son sermones dialécticos, pero en este sentido de la analogía, ¿sí? Y por eso yo veo pocas marcas en los sermones de don Rolando de elementos erísticos, es decir, de elementos que ataquen. Su sermón no es una crítica que busque aniquilar al oponente, sino es una crítica que busca precisamente la reconciliación. Y verdaderamente yo no solamente una vez lo escuché predicar en persona en el centenario de la primera iglesia bautista de Linares, y de verdad me parece que su sermón es más de una especie de la parresia, es decir, del denuedo. Habla con mucha pasión, y el componente paténico en don Rolando es algo que hay que ahondar en él. ¿Por qué? Porque el componente paténico en sus sermones construye o contribuye a la construcción de sentido de su discurso, y esto enriquece. Es decir, es extralingüístico este componente, pero lo afecta, ¿sí? Ahora, otra cuestión que encontramos también ahí en los sermones es que él pasa de una pastoral o de una acción pastoral, como normalmente nosotros la podemos entender, a una acción pastoral de la iglesia, porque dice, esto es tarea de toda la iglesia, no es tarea solamente de aquel que de manera de oficio desarrolla un ministerio pastoral. Y bueno, él es un hombre con un gran respeto hacia Dios, sí, con una gran reverencia hacia Dios, un hombre piadoso en este sentido, y dice, la acción pastoral es oficio de parte de Dios. Y obviamente aquí hay un fundamento teológico sólido sobre el cual va a construir su acción pastoral. Otra cuestión, él habla de los imperativos de la acción pastoral, y ayer precisamente se hacía alusión a que don Rolando hablaba del culto como una oración, a manera que al final terminaba con un amén. Pues él, bueno, dice, uno de los imperativos de la acción pastoral es la oración y la intercesión. Y dice, ¿por quién es orar y por quién es interceder? Por los necesitados, ¿sí? Y él habla del carácter del agente, él no usa la palabra agente, él habla del carácter del agente que lleva a cabo la acción pastoral, ¿sí? Y él, basado en Moisés, dice, el carácter de este agente debe tener como característica la seguridad, la capacidad de renuncia, no es collón, lo dejé así, es la palabra que él usa, ¿sí? Creyente de Dios, creador de todo, y piadoso. Él habla de la vocación y la responsabilidad pastoral. Dice, en la acción pastoral se está por un llamado, y es un llamado del cual nosotros vamos a dar razón. Me hacía pensar al escuchar y al leer estas palabras de don Rolando en sus sermones, la razón por la cual nosotros nos levantamos todos los días, aquellos que hemos sido llamados al pastoral, ¿sí? Sabiendo que estamos ahí por el llamado imperativo del Señor y que damos razón.
Y él dice de una manera muy clara, dice, mi pastor tenía autoridad y la ejercía. Decía, porque él era de los que pensaba que él como pastor iba a dar razón delante de Dios por sus ovejas. ¿Sí? Estoy hablando muy rápido, ya me pasé un minuto. Y la responsabilidad en la acción pastoral, dice don Rolando, es guiar, alimentar, vigilar, mejorar, dar mejores pastos, defender, curar, ¿sí? Y esto, bueno, lo desarrolla en toda la confirmación, en la parte de su confirmación, en el sermón número 3. ¿Por qué? Porque el discurso de don Rolando también es un discurso, ¿cómo podríamos decir? Déjenme, un discurso retórico bien estructurado. Es decir, donde hay un exordio, una proposición, una confirmación, un epílogo y una resolución. Y es fácil ir haciendo esta macroestructura de los sermones porque él es, en este sentido, es un tanto didáctico. Por eso me encantaría mucho leer el sermón escrito que él produjo para ver, estoy casi seguro que ahí todavía el sermón alcanza mayor estructura que una vez expuesto a través de la oralidad. Y bueno, también él afirma, y esto va con esa cuestión de su gran respeto por el llamamiento a la acción pastoral, de que la acción pastoral es por elección divina, ¿sí? Y él habla de esto basándose en David, en el llamamiento de David a través de Samuel, donde Dios escoge a través de los siervos, lo que decía ahorita el hermano que compartía antes de mí. No escuché el consejo del siervo. Dios llama a través de los siervos y dice, Dios llamó a David a través de Samuel, pero también lo confirmó los ancianos del pueblo y también se tuvo que pasar la familia por un proceso de santificación para confirmar ese llamamiento. En un tiempo donde se está en búsqueda de modelos pastorales a razón de la crisis que hemos pasado por la pandemia, y después de haber sido testigos del deseo sincero por parte de unos, pero por otros solo haciendo una vana gimnasia intelectual, escuchar las predicaciones del pastor Rolando Gutiérrez Cortés nos invitan a pensar y estructurar una pastoral bíblica que sea pertinente a la realidad que como iglesias evangélicas experimentamos. En el corpus sermonario que estamos estudiando del pastor Rolando Gutiérrez Cortés, no, solo al momento hemos trabajado en el contexto al interior de los sermones, de cada sermón. No hemos indagado el pretexto, no hemos indagado el contexto, ni hemos indagado el posttexto, donde tenemos que trabajar la cuestión de la intencionalidad. Trabajar la intencionalidad a nivel discursivo, a nivel de análisis lingüístico, pero también trabajar la intencionalidad a nivel de análisis fenomenológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de todo, don Rolando, como predicador, como cualquier otro predicador, pues es un hermeneuta, ¿no? Y hay una intencionalidad en todo esto. Vamos esquematizando nuestro objeto discursivo o el objeto discursivo que él propone de acción pastoral de la iglesia. Al momento, para cumplir con el objetivo anterior, hemos tratado de identificar y analizar la macroestructura semántica de cada sermón, con los conceptos que hemos presentado ahorita aquí de manera muy rápida. Aplicaremos para este propósito otras propuestas teóricas que nos ayuden a obtener más resultados en nuestro estudio. Y esto es más o menos el modelo que hemos ido creando, un modelo que vamos a ir siguiendo en nuestro trabajo de investigación para este corpus sermonario. Agradezco profundamente el tiempo que me han brindado. Gracias, Pastor Abraham. Un trabajo excelente. Bueno, vamos a pedirle a Liliana que esté lista para que tome la palabra y te quedan, Liliana, creo que te quedan 2 minutos, pero vamos a hacer contigo, en 2 minutos. Contigo muy buenas personas y te vamos a dar 5 más. Ok. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Pues sin más preámbulo, es un honor para mí. Entonces, bueno, voy a comenzar. Hablar del pastor Rolando es hablar de coherencia de vida, es hablar de la teología en el día a día. Hace algunas semanas escuchaba uno de sus sermones, que han mencionado, por cierto, varias veces, el cual tituló Imperativos de la acción pastoral, basado en Éxodo 3, y decía que Moisés fue pastor seguro, que inspiró seguridad,
un pastor con capacidad de renuncia, genuino, valiente, con conocimiento, piadoso y una vida íntegra en la oración. Y entonces pensé que mi pastor nunca predicó algo que no practicara en su vida cotidiana. Oreb tuvo un pastor con las mismas características de Moisés. Y podría agregar algunas más, pero quiero resaltar dos. Fue amoroso y alegre. Tuve la enorme bendición de recibir su dirección y su pastoral desde el día que nací hasta el día que con agonía partió. Desde muy pequeña fui su vecina, lo cual me permitió estar muy cerca en las diferentes etapas de mi vida. A lo largo de mi niñez, pude ver la enorme dicha de festejar el nacimiento de Jesús en comunidad y familia. Dicha que nos acompaña hasta hoy a todos y todas quienes lo tuvimos cerca y nos gozamos con él. También me recuerdo sentada en su bardita de la cocina, escuchándole cantar y viéndole prepararme agua de limón. Él decía que el secreto era la cáscara, la más deliciosa hasta hoy. La hermana Ednita se asomaba y sonreía. Y entonces conocí la paz del hogar, el amor que se recibe en la limonada y el gozo de la alabanza. A lo largo de mi adolescencia nos sentábamos en su comedor a estudiar ética y lógica. Viajábamos a Tlayacapan, en donde siempre hizo hincapié en la importancia de gozarnos, aunque las circunstancias no fueran cómodas, pues decía que la comodidad suele ser una mala consejera. Regresábamos juntos a casa los domingos por la noche, y entonces fue en estos trayectos y estudios que me fue instruyendo, junto con los demás adolescentes, en la importancia del bautismo, el discipulado, la muerte y resurrección de Jesús. Pude comprender la trascendencia de dar testimonio de nuestra fe con gozo. A esa edad, el verle predicar, bautizar y entrar al púlpito lleno de gozo, y no me dejarán mentir, gritando en voz alta, el Señor resucitó, aleluya. Son imágenes y palabras que están selladas en mi alma con gratitud y alegría. En mi juventud, su sala fue testigo de muchas consejerías pastorales. Yo creo que ella le asustaba si tocaba yo a la puerta. Me acompañó en todas las dificultades y alegrías. Fue en esa etapa que en sus palabras aprendí que una consejería es igual a hacer una cirugía a corazón abierto. Frase que me acompaña siempre que tengo paciente o consejería. Me enseñó la importancia de la escucha atenta, la empatía, la compasión, la oración de intercesión, el respeto, la valía de la mujer en el ministerio y la vida. Me enseñó que para Dios también hay imperativos, sí, amorosos, pero imperativos, que se necesita disciplina, constancia, perseverancia y mucho amor. Comencé mi adultez igualmente cerca, pastoreada, amada e instruida como muchos otros y otras. Nuestra última plática fue sobre el libro Eclipse de Dios, pues estando en la universidad tendría que debatir con León Krause su existencia. Fue la última vez que estuve cerca de él físicamente. Por cierto, ganamos. Después se enfermó y nunca no pude entrar a verlo por respeto a él. Pero llegó su cumpleaños y envió a nuestra familia un pedazo de su pastel que decía, Jehová es mi pastor. Creo que así se despidió de mí. Y creo que así se despidió de su amada iglesia, ya que citando uno de sus múltiples poemas dijo, cuando me vaya, Señor, sé tú su pastor. Cabe mencionar que la etapa final fue muy difícil. Me alegraba mucho cuidar a Joana y a Didmara, sus nietas. Lo escuché y vi sufrir. Y sin embargo, también lo oí desde mi ventana bendecir y agradecer. El pastor Rolando me enseñó de la fidelidad de Dios en las buenas y en las peores.
pues no solamente sufrió la enfermedad final, como mencionaron anteriormente, también perdió una hija a los 3 meses de nacida y sufrió un choque, otro, que lo postró por meses en una cama con el riesgo latente de no volver a caminar. Y sin embargo, siempre compartió de la presencia de Dios en esos momentos de su vida. Para concluir esta noche quiero compartir una anécdota que como vecinos vivimos. El 20 de septiembre de 1985 empezó a temblar en la noche y después de un fuerte ruido se fue la luz. Cabe mencionar que el día anterior habíamos experimentado un terremoto histórico en la Ciudad de México. Vivíamos en una privada de 15 casas y todos estábamos afuera sintiendo mucho miedo. Solamente mi familia y yo acudíamos a orar, la iglesia que él pastoreó los últimos 30 años de su vida. Y sin embargo, las personas de ahí de la privada decían, ¿en dónde está el pastor? A los pocos minutos llegó y con las luces del auto alumbró la privada y se bajó de para acompañarnos. Cuando todo había pasado y los adultos se preguntaban si debíamos regresar a las casas o esperar un rato más, escuché la voz de mi hermana, quien a sus 5 años de edad dijo muy segura, a mí llévenme a casa del pastor, ahí no tiembla. Lo que fue una tierna anécdota ha pasado a ser una reflexión importante, pues si el testimonio de quienes creemos en Dios impacta, e impacta desde los más pequeños y pequeñas, es nuestra coherencia de vida la que lleva o no a las personas a entregar sus corazones al Dios de Jesús. Es nuestra coherencia de vida la que le da sentido a lo que somos, pensamos, creemos, decimos y hacemos. Y ahora nos toca impactar a las siguientes generaciones. Pues me parece que ese es el legado. Continuar siendo coherentes cuando predicamos el reino. Ser coherente cuando amamos, hablamos, actuamos. Sí. El Viernes Santo que él partió tembló en mi vida y en la de muchas personas. Sin embargo, esta noche quiero compartir con los jóvenes y las jovencitas que en la vida tiembla. Las circunstancias no siempre serán sencillas, de hecho ya no lo son. Nos ha sacudido una pandemia llena de pérdidas, enseñanzas, reflexiones, tristezas, entre otras cosas mencionaban también Ucrania. Pero tenemos pastor, pues Jesús siempre va en la barca y es esta fe la que nos hace diferentes cuando tiembla. Pues tenemos puesta la mirada en el Dios de la vida y esto impactará a las personas que nos rodean. Don Rolando fue un pastor seguro que inspiró seguridad. Y cómo hace falta hoy no tener miedo. Pero también hacen falta los imperativos y la coherencia. Hace falta el testimonio que a través de siervos y siervas Jesús enseña. Jóvenes y jovencitas, mi oración es que quienes les antecedemos seamos testimonio coherente, como nos enseñaron. Testimonio del Jesús que vivió para darnos vida. Y que impactemos tanto que anhelen conocer al Dios que nos mueve, para entonces impactar ustedes y seguir extendiendo el reino. Agradezco a Dios haber tenido como mentor a un pastor que dio testimonio de fe, amor y vida. Me quedo junto con quienes lo conocimos con la enorme responsabilidad que menciona Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Concluiré citando al reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Dios nos agarre confesados y confesadas y con las manos en el arado. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Muy bello. Muchas gracias, La Liliana. participación de todos, muy hermosa. Bueno, hermanos queridos, aquí llegamos al final de la sesión de este jueves. Mañana viernes empezamos igual, 7 de la noche. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Un minuto les damos de tiempo para que puedan despedirse.
Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas Bendiciones. noches a Muy todos. amables. Gracias. Dios te bendiga. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Por noches. todo. Charla. Bye. Un abrazo. Gracias, Rafael. Gracias. Rolando, qué gusto saludarte. Abrazo a Hasta todos. luego, Dalia. Hija Gusto verles. hermosa. Fuerte abrazo. Hasta Aquí luego. andamos. Sí, adiós. Ay, Buenas noches. Gusto verles. Gracias, bendiciones. Gracias, Adalia. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. bendiga. Cuídense. Bendiciones, Hasta buenas luego. noches. Gracias, Dios les hasta bendiga a luego. Hasta todos. luego. Gracias. Hasta igualmente. mañana vemos. Tus hijas igualitas. Sí. Gustavo y a Dalia. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Bendiciones. Gustavo. Gracias, Gustavo. Saludos, luego. Gustavo. Hasta luego. Hasta Dalia, Gustavo. Pronto. Sí. Gracias a todos. Gracias por sus ponencias. Gusto verlos. Excelente todo. Sí, gracias. Sí, Bendiciones. perfecto, gracias. Muy conmovedor todo. Hermoso. luego. Hasta luego, Hasta mañana. hermanitas. Descansen. Mañana. Buenas- Descansen. Hasta mañana. Gracias, Pastor Paula. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.